Todo lo tienen en el libro de Hebreo. Ahora vamos a ir al capítulo 12. Gloria al Señor. Capítulo 12 de Hebreo. Vamos a leer un versículo nada más. ¿Han leído la palabra esta semana? Amén. Ahora vamos a ver si es amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer 12:1. La iglesia va a leer en voz alta para que se escuche hasta en los cielos. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra del Señor. Vamos, iglesia. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos la carrera tenemos por delante. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dile un aplauso a esta palabra. Gloria a Dios. Sí, Señor. Despojémonos de todo peso. Dile que está a tu lado. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo está tu peso? Pregúntale, ¿no? ¿Cómo está tu peso? Gloria a Dios. ¿Cómo está tu peso, no? Es una palabra que muchas veces no nos gusta que nos pregunten, ¿no? Porque cuando te dicen, ¿cómo está tu peso? Es como que estás diciendo, ¿qué gordo estás? O qué gorda estás, ¿no? Es una palabra que muchas veces lo inquieta a nosotros, ¿no? Más que a esta altura del año, porque ya estamos entrando a octubre, y estoy seguro que muchos, ¿no? Tal vez como yo, prometieron allá el 31 de diciembre, cuando estaban despidiendo el año 2024, este año 25 voy a bajar de peso, ¿o no? Algunos prometieron eso. Algunos dijeron el lunes comienzo la dieta, ¿no? Algunos dijeron así también, ¿no? Y hoy estamos ya en octubre, y como dice esa canción de por ahí que he escuchado, no hemos perdido ni 10 gramos, hemos subido a lo mejor 5 kilos, 10 kilos, no sé. En vez de bajar este año, hemos subido, ¿no? ¿Cómo está nuestro peso? Sabemos que el peso lo tenemos que cuidar, a nuestro peso físico, por la salud, por distintas cosas, ¿no? Sé que cuesta a veces hacer dieta, sé que cuesta tener este físico que tiene el pastor, pero bueno, pero hay que esforzarse, mis hermanos, hay que bajar, hay que, por la salud, digo, ¿no? Y bueno, y la palabra de hoy, usted dirá, el pastor hoy se convirtió en un nutricionista, ¿no? O un doctor Cormichones, ¿no? Va a hablar de eso, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso, más allá del peso. Les cuento, hoy muy rápido voy a pasar un aviso ahí dentro de la prédica, porque también la palabra me la firmaban estos días, y hoy mismo, al mediodía, un hermano que está aquí con su familia, el hermano Daniel con su familia, ellos tienen un emprendimiento, ¿no? Gracias, mi hermano. Tienen un emprendimiento bueno, el hermano quedó sin trabajo y son 4 o 5 hijos. ¿Cuántos hijos tienen? Mi hermana allá, ¿cuántos hijos son ustedes? Mi hermana ahí, mi hermana, la que se da vuelta, ¿sí? 4 hijos, así él está sin trabajo, y emprendieron un negocio de vender sándwiches de milanesa con papa frita, ¿no? Y le digo, bueno, vamos a probar, le dije a mi esposa hoy, no voy a cocinar, mejor dicho, y voy a comprar. Entonces le pedí a mi hermano, y le pedimos 3, nosotros somos 3 en la casa, 3 sándwiches, todo así. De paso le paso el precio, 10.000 pesos, ¿no? Pero lo sorprendió, porque le cuento a mi hermano, comimos de los 3 un sándwich y medio nada más. O sea, un sándwich y medio quedó guardado para la noche, mañana, no sé. Porque unos sándwiches así, grandísimo, con papa frita, completo, todo, ¿no? Ese es un aviso, ¿cómo es? Una propaganda, de paso, para ayudarlo al hermano, ¿no? Por 10.000 pesos comen 2, 3 comen, ¿no? De ese sándwich, ¿no? De lo grande que es. Pero me venía eso, el peso, ¿no?
porque sabemos que esa comida también engorda, ¿no? ¿Y cuál es el peso, ¿no?, que tenemos que tener en nuestra vida, ¿no? Ese peso, ¿no? Así que me afirmaba la palabra, pero hoy, como decía, no vamos a hablar de ese peso físico que hay en nosotros, porque dice la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿no? Sé que muchos piensan que a veces hay cosas que cargamos que no son pesadas, pero hay una frase que dice que lo que cargas pesa y lo que pesa te hunde, ¿no? A veces llevamos cargas que creemos que son livianas, cargas que tal vez quedaron ya en el pasado, cargas que no tienen algo en nuestra vida, pero indudablemente sí tiene que ver, porque nos va debilitando, nos va hundiendo cada vez más como cristianos, vamos cada vez descendiendo más, no podemos avanzar a consecuencia de esas cargas que tenemos en nosotros. Y si hoy el Señor pudiera preguntar y contestarle en voz alta a cada uno, ¿cómo está tu peso? Ese peso espiritual, por esas cargas, ¿no? El Señor lo conoce y Él sabe. Y es por eso que hoy está aquí Él. Por eso es que el Espíritu de Dios está en este lugar, para llevarse esas cargas, llevarse ese peso. Ahora está en ti, si hoy se lo quieres entregar. Está en ti si hoy quieres escuchar la palabra y decir, Señor, no quiero desperdiciar más mi vida. Y quiero que me hables, quiero que me corrijas, que me exhorte. Quiero, Señor, entregarte mis cargas. Sabemos que el Señor Jesús dejó dicho eso. Vengan a mí los trabajados, los cargados. Pero muchas veces hay palabras como esta, ¿no? De todo peso, dice. Despojémonos de todo peso. ¿Y cómo nos despojamos de todo peso? ¿Qué tenemos que para sacar nuestro peso de nuestra vida? Hay un salmo que habla de la culpabilidad de cada uno. A veces tenemos peso por nuestras culpas pasadas, por nuestras culpas presentes. Tenemos pesos y eso hace que vayamos caminando cargados, ¿no? De esa frase que dice, ¿no? Lo que cargas te pesa y lo que te pesa te hunde. Entonces vos vas llevando esas cargas y te vas hundiendo, ¿no? Te vas de alguna manera, estoy hablando espiritualmente, ¿no? Tal vez si yo hoy preguntara, trae tu peso aquí adelante, trae lo que hoy está pesando en tu vida aquí adelante. Ya veo a alguna esposa levantando a su esposo, subiéndolo al hombro y trayéndolo acá. O al revés, algún esposo cargando a su esposa al hombro y trayéndola acá atrás. Lo que me pesa, acá se la dejo, pastor. A veces estamos así. A veces nuestros hijos, a veces el trabajo, a veces tantas cosas, mis hermanos. La familia que pesa y que te va de alguna forma agotando en tu vida espiritual. Vayan conmigo al Salmo 38. Salmo 38, Tarier. Salmo 38. Si lo podemos poner al 38:4. Una de las consecuencias del pesado, de lo que pesa en nuestra vida es el pecado. Dice la palabra ahí, por mis iniquidades han pasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Mis iniquidades, la iniquidad es algo más profundo todavía que el pecado. Es algo más pesado todavía que un pecado. Las iniquidades, las que nosotros de alguna forma cargamos en nuestra vida. Estoy buscando acá, porque el Salmo en otras versiones, habla del peso, habla de otra manera. Porque dice, mis maldades me tienen abrumado, son una carga que no puedo soportar. Las maldades, las iniquidades, como dice ahí la palabra que está ahí, cargas como carga pesada, dice. Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, dice la Reina Valera, como carga pesada sobre mí, dice, ¿no? Y esas cargas pesadas son las que están ahí, esas iniquidades, el pecado, mis hermanos. Primeramente el pecado. Ese pecado que a veces nosotros decimos o cometemos y decimos, nadie los vio, nadie me vio.
Nadie lo sabe. A veces decimos ese pecado, pero es una cosita sencillita, pastor. Solamente una mentira o una mentirita. Es un pecado. Un enojo, una ira. Un espíritu de envidia, de celos. Es un pecado. Y a veces eso te hace que vivas cargados. Cuando tienes ese pecado de envidia como ser, y el otro lo ves progresar, y a vos te ves que te vas hundiendo por consecuencia de ese pecado. En vez de estar bien, te vas hundiendo, y el otro avanza, porque hay envidia. Cuando tú dejes de tener envidia, vas a ver que vas a poder también levantar tu cabeza. Pero mientras tú andes con envidia, con celos de cómo le va al otro, y más todavía si el otro es un mundano, un pecador. Leíamos el otro día, compartíamos aquí en la oración, el Salmo 73, que no te afliges, no te preocupes porque le vaya bien a ese pecador, pero nosotros, preocupémonos por nosotros, no tengamos envidia, no tengamos celos, no tengamos pecados ocultos, bajo la alfombra, como se dice. A veces hay pecados, mis hermanos, cuando tú eres irrespetuoso con tus padres, cuando eres desobediente al Señor, hay pecados, y esos pecados se van acumulando esas cosas en tu vida, y eso va haciendo que te vayas hundiendo, y que vayas encorvándote, llevando una carga ahí, como si llevaras 10 bolsas de papa en tu espalda. El pecado. Dice que eso es lo que hace cargas en nuestra vida. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, dice. Como cargas pesadas se han agravado sobre mí. El versículo 5 dice, y hieren, supuran mis llagas a causa de mi locura, dice la Reina Valera. A causa de mi insensatez, hieren, supuran. En otra traducción viviente dice, mis heridas infectan, dan mal olor a causa de mis necios pecados. Cuando hay pecados, va a empezar a brotar una pus. Dice el salmista, pus, algo hediondo, dice que hiere. A causa de eso se va pudriendo tu vida por el pecado. Porque todos conocemos esas palabras que a veces dice que una mentira, ¿no?, trae otra mentira. Una mentira tapa otra mentira, y así vamos mintiendo y tapando, viviendo en el pecado. Cuando hay adulterio, vas de alguna forma pudriéndote vos, y lastimosamente vas infectando a tu hogar con esa pus, con esa hediondez. Vas contaminando tu vida, pero también la de tu familia, la que te rodea, porque empiezas a sufrir las consecuencias del pecado, de las cargas sobre tu vida. La hediondez, empiezan a sentir olor y nadie se arrima a tu lado. Se empiezan a alejar tus amistades. La primera que te abandona es tu esposa, tus hijos, o tal vez tu esposo, no sé. Y los parientes te van dejando porque hay pecados. Los hermanos, porque dice que nosotros no tenemos que ser cómplices del pecado. Y todo eso te va alejando y vas largando como una hediondez. Dice que supura, larga pus, corrompiéndose mi llaga a causa, se va pudriendo. Y cuando se va pudriendo va largando pus, dice acá. Se infestan, dice, dan mal olor a causa de mis necios pecados. Por eso hoy yo te animo, mi iglesia, que si hay algo que hoy está pesando en tu vida, que hoy puedas despojarte de todo pecado. Todos pecados. Muchas veces no creemos, pero todos pecados, porque la palabra de Dios está clara. El Señor Jesús nos dio un ejemplo. Cuando le preguntaron sobre el pecado, sobre la mujer, dijo el Señor Jesús, sobre el adulterio. Cuando le preguntaron sobre el adulterio, Él dijo, más yo le digo, que el que mirara la mujer de su prójimo, ya está pecando. ¿Me están entendiendo? El que mirara el hombre de la otra, ya está pecando. Pecados
que sin querer cargamos cuando nuestros ojos miran lo que no tienen que ver. Pecados que cargamos cuando el diablo te toma y te hace ver lo que no tenés que ver. Ahí estás cargando pecados ya. Por eso tenemos que ser sabios, para reprender al pecado, mis hermanos. Reprenderlos. Dice el versículo 6, me retuerzo, atormentados. A ver ahí como dice el 6, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. ¿Por qué puede andar encorvado un hombre o una mujer? ¿Por qué puede andar un hombre o una mujer así? ¿Por qué puede andar así? Porque hay una carga. Yo veo a los hombres que cargan bolsas de cemento o bolsas de papas cuando era chico. Mi papá era verdulero y yo veía, y se cargaban 2 o 3 bolsas de papas que eran de 50 kilos, me acuerdo, 2 bolsas, y cargaban, y ese hombre iba encorvado, así iba, apenas. Ese es el encorvado que va con el pecado. Va así, caminamos así en la vida sin darnos cuenta. Por más que quieras caminar derecho así sacando pecho, ¿no? Así. Pero ahí, ¿qué es lo que hay ahí? A veces, cuando caminas así, mirando al otro como de reojo, de tu altura, también hay pecados, porque ahí hay altivez, ahí hay orgullo, y eso es pecado. Cuando miras menos al otro, también es pecado, mi hermano. Cuando miras al otro como menos que ti, estás cometiendo un pecado. Cuando tienes orgullo, dice que el Señor, lo compartimos el jueves en el grupo de varones, dice que el Señor mira de lejos al orgulloso, más al humilde. ¿Qué hace el Señor? Lo enaltece. Entonces hay muchos que caminan así. Yo era uno que caminaba así, orgulloso, sacando pecho por la vida, creyéndome, como he dicho muchas veces, ese hombre que no era. Pero había pecados, y sin embargo ese pecado a la noche me atormentaba. Y tal vez hoy muchos están siendo atormentados por esos pecados. A veces muchos pueden estar hoy siendo atormentados por cuestiones que cometieron en otro tiempo. Tal vez muchos están hoy cargando pecados de otros, cargando pecados de otros. Porque a veces, iglesia, no son tus pecados solamente, sino que cargas pecado de otros. Y de eso tienes que despojarte. Porque la salvación es individual. La salvación no es tuya y de tus hijos, de tu esposo, no, es individual. Entonces tú tienes que cargar lo que Dios te pone a ti nada más. No llevar carga de otros pecados. Bien decía mi esposa, muchas veces, y también le preguntaba, pero vos, ella salía y caminaba y andaba, se reía, se gozaba, en la calle, en todo lugar. Y algunos les preguntaban, pero ¿no tenés vergüenza? ¿Por qué? Por tu esposo. ¿Y qué tengo que ver yo con mi esposo? ¿No tenés algo por tu esposo? ¿Qué tengo que ver yo? Pero a veces hay personas que cargan ese pecado. Cargan eso, vergüenza por tu hijo que es adicto, por tu hijo que está en la droga. Cargar la vergüenza porque tu hijo está en la delincuencia. Y eso te va encorvando, iglesia. Porque vas cargando cargas que no son tuyas. A veces cargas esas cosas porque me acuerdo de una mujer que vive acá en Río Grande. Su marido la engañó y fue así engañada públicamente. Fue engañada públicamente porque salió en todo lado, porque el marido en ese acto de adulterio, él muere de ese acto, por allá por el Cabo Domingo. Y dice que ella fue tanto la vergüenza de ese, pero no por su marido, por cómo había muerto su marido, no, ni lo lloró, pero porque había muerto en el adulterio y había salido públicamente. Hace muchos años atrás, 20 años atrás más tal vez. Entonces, ella dice que estuvo encerrada casi 2 años, no salía a la calle por la vergüenza del adulterio del esposo, que encima había muerto. Muchas veces
te cargas con cosas de otros. Y Dios, cuando la llamó, dice que ella pudo conocer al Dios que hoy conocemos nosotros, no al Dios de la religión. Y ella pudo conocer otro varón y entablar su vida, y gracias a Dios todavía está sirviéndole al Señor en otra iglesia, pero le sirve al Señor. Pudo entender que el pecado que cometió su esposo no era de ella. Muchas veces cargamos pecados de otros. A veces sentimos que el enemigo lo acusa, lo avergüenza, pero él es el que acusa. El Hijo de Dios tiene que saber que es el enemigo, el diablo el que te acusa. Dios no. Y si hoy tú estás teniendo pecados, pecado oculto, esos pecados sabrosos, ¿no? Es como que te estuvieras comiendo un asadito ahí con el pecado de tu adulterio, con el pecado de tu delincuencia, con el pecado sucio. Pareciera que estuvieras saboreando el mejor asado argentino. Porque eso es lo que te hace ver y sentir el enemigo también, oculto. Las cosas ocultas. Pero cuando tú entiendes que solamente tienes que arrepentirte, solamente tienes que pedir perdón, solamente tienes que perdonar, porque cuando te cargan, a veces hay pecados que estamos cargando porque alguien tal vez en un tiempo abusó de ti y tienes la vergüenza, te sientes todavía sucio, sucia, por ese que te abusó cuando eras un niño tal vez. Hoy es el día para que te despojes de eso y puedas decir: lo perdono a ese sucio, lo perdono, en el amor lo perdono, porque yo también tengo otros pecados, porque a veces juzgamos también el pecado de ella como la hecatombe del mundo, pero el pecado tuyo es solamente diferente, pero también a los ojos de Dios es un pecado. Es un pecado, mis hermanos. Por eso tienes que tener y saber que despojarte del peso es solamente dejar tu pecado. Dice el versículo 7, porque mis lomos están llenos de irritación, no hay sanidad en mi carne, dice. ¿Cuál es el lomo? La espalda. Esa se carga, mi hermano. La voy a leer en esta versión. Dice: una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Déjame decirte que ese pecado te va a traer que no haya sanidad en tu carne, en tu cuerpo físico. El pecado te va a traer enfermedades. El pecado sí, te va a enfermar. No te va a dejar en paz. Va a traer consecuencias a tu cuerpo físico, a tu salud. A veces el Señor habla y uno no lo escucha. A veces, no quiero decir que siempre las enfermedades son a consecuencia del pecado, porque muchas veces los cristianos somos propensos a enseguida juzgar y condenar, y la otra cayó con un cáncer, o el otro con una enfermedad, y por algo será. A veces no es así, a veces no es por un pecado, pero sí dice la palabra que el pecado no te trae sanidad a tu cuerpo, a tu carne. No estamos hablando de la sanidad espiritual en tu hogar, en tu familia, que también repercute, sino en tu carne, en tu cuerpo te trae enfermedades que no tienen sanidad, no pueden ser sanados, no se pueden romper las cadenas de maldiciones cuando hay enfermedades de pecados en tu vida. Tal vez tú estás teniendo hoy una diabetes y quieres romper esa enfermedad, quieres romper esa maldición para vos y para tu heredad, para tus hijos. Pero si tú estás pecando, va a continuar. Tienes que romper y pararte y decir: voy a cambiar, voy a dejar de pecar para que mi familia sea sana, para que mis hijos sean sanos, para que mis padres tengan sanidad. Tienes que dejar de pecar, si no vas a vivir en las consecuencias, que no va a haber sanidad en tu carne. Y dice el versículo 8: estoy debilitado y molido en gran manera. Bravo, dice, bravo. Dice: estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Mis gemidos, dice,
a causa de la conmoción de mi corazón, a causa de tus pecados, andas, cada tanto andas. Y la otra, o el otro, o el que está a tu lado, te dice, ¿qué te pasa? Tremendo suspiro. ¿Por qué? Porque andás con tu corazón angustiado. No sabes cuántas veces caminé así, compartí así, y mi esposa me preguntaba cuando suspiraba, ¿qué te pasa? No. Era porque ella estaba ahí, cebándome mate, diciéndome te amo, vamos a ir a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y yo la estaba engañando. El adulterio, el pecado. Cuando veía a mis hijos que me decían, papá, mañana tenemos, sí, pero yo por mi pecado otras cosas. Y después vivía suspirando. Después vivía enfermo. Después vivía en el dolor, en la angustia, que no podía dormir a la noche por el pecado. Yo sé lo que vivir en el pecado, mis hermanos. Es un infierno. Pero hoy Dios te habla para darte la salida, para dejar ese pecado, para salir de ese infierno, para que salgas de esas adicciones, de esa droga, de ese alcohol, de esas mirar pornografías, pecados, de adulterios, de envidia, de celos. Hoy el Señor quiere sacarte ese peso que está en ti. ¿Me están entendiendo, no? Denle un aplauso al Señor. Fiebre dice, estoy agotado, totalmente destrozados. Así caminamos a veces, mis hermanos, a consecuencias del pecado. Tenemos que despojarnos. ¿Y cómo nos despojamos? ¿Cómo me saco las cargas, pastor? Hoy está hablando el Señor. Hay una palabra que dice, por ahí no lo busquen, pero si lo quieren poner rápido, Seba, ustedes, pero no lo busquen ustedes, 1 Juan 1:9, que dice que el Señor es, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado es fiel y justo para que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Solamente sacarte tu carga, ¿no sabes cómo es? Confesar tu pecado. Primeramente al Señor, dile, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis iniquidades, mis maldades. Te pido perdón por mi desobediencia. Y después dile a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Dile a los que estás hoy lastimando sin darte cuenta por tu desobediencia. Perdónenme, hijos, por ser una mala madre. Perdónenme por ser un mal padre. Perdónenme, cambia. Señor, pídele al Señor y después pídele perdón a tu familia, a tus amigos. Esa es la forma. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, los limpia de todo. Amén. ¿Cuántos quieren ser limpios esta noche? Pidan perdón, arrepiéntanse y van a sentir un alivio que va a salir de su vida. Van a sentir cómo ese peso que está hoy agobiando en ti, vas a salir y vas a decir, ¡ah! ¡Qué lindo! Ahora sí, qué liviano que estoy. Qué liviano que estoy. Y vas a empezar a verte diferente. Tu rostro va a ser distinto. Ya no va a haber amargura, no va a haber tristeza en tu vida. La familia vas a ser diferente, vas a gozarte en tu familia, en tus hijos, en todo lugar. Despojarnos del pecado, despojarnos del rencor. Hay otra palabra que está en Colosenses 3, que también la quiero compartir. Colosenses capítulo 3, versículo 13. El rencor, mis hermanos. El rencor. ¿Cómo dice? Que nos soportemos unos a los otros y perdonándonos unos a otros. ¿Qué más dice? Si alguno tuviere quejas contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vos. Despojarnos de ese sentimiento de rencor. Es un resentimiento que hay
Es algo profundo que también te va agobiando, te va bajoneando. Cuando vives con rencor, cuando ya pasó y vos ves que tal vez tu familia ya se reconcilió con la otra familia y hay un cumpleaños, pero vos decís, tu esposa te dice, amor, vamos al cumpleaños de Martita, allá nuestra curiada, de mi hermana, no sé, y vos decís, no, porque todavía anda vos si querés, pues yo todavía no las puedo perdonar, ni la voy a perdonar a eso o a esos. Y ahí ves que se va tu esposa con sus hijitos, con tus hijitos, y eso te trae más, porque el enemigo es así, te trae más resentimiento, te trae más rencor, más odios. Empezás con tu esposa, tus hijos, porque después vienen gozoso, alegre, y te dicen, papá, qué lindo tuvo, ¿sabes cuánto esto, aquello, el tío, la tía? A eso que vos no podés ni ver, que todavía no podés perdonar. Y te dicen, ¿sabes? Los tíos me abrazaban, me dieron plata, me dieron aquello. Te mandan salud, y vos, con tu rencor, todavía estás ahí, cargando, porque no podés perdonar. Tal vez una cosa que ya pasó. El Señor dice su palabra, sufriéndonos los unos a los otros. Tienes que sufrir. Cuando pasa acá en la casa de Dios, ¿sí? Pasa acá, que a veces hay hermanos, hermanas, que tratan de evitarse saludarse o de sentarse juntos. Ahí la ve, una por allá, la otra por acá. Porque todavía hay un resentimiento. Tal vez porque alguien te diga, y escucha el resentimiento, tal vez tan necio. ¿Por qué no? No, pastor, porque la otra vez me dijo, qué feo zapato que tenés. Y ahí le hice la cruz. Allá ella, yo acá. Y así caminás en las cosas de Dios. Así estás. Muchas veces hay resentimientos que traemos a la iglesia, que suceden afuera, tal vez entre hermanos. ¿Me escucha bien, mi hermano? Porque en las cosas de Dios todo sucede también. ¿Por qué no te sientas con el hermano allá? No, pastor, porque le presté plata, no me la devolvió más. A veces sucede eso. Es triste, mi hermano. Pero la palabra dice, soportándonos unos a los otros. Y porque le presté y no me devolvió, le hice la cruz. A veces caminamos así en las cosas de Dios, pero su palabra dice que tenemos que sufrirlo, soportándonos, perdonándonos, y si alguno tiene queja del otro, ¿qué dice la palabra? Que de la manera que Cristo los perdonó a nosotros, nosotros perdonemos, hermano. Amén. Si hoy hay alguien que acá está enemistado con otro, cuando termine esta reunión, anda y abrázalo y dile, mi hermano, no importa que no me puedas devolver lo que te presté, yo te amo, Cristo te ama también, más que yo todavía, y dale un abrazo. No importa que me dijiste de los zapatos, del vestido, de lo que sea, Cristo te amo, y yo te amo más también. Entonces dile, así vamos a estar juntos, porque somos el cuerpo de Cristo. Ya no vamos a caminar enemistado en la casa de Dios, ni en ningún lado. Así tienes que decir, soportándonos unos a los otros. Acá no se puede escuchar eso. No la soporto, no la aguanto, no, uy, él viene, ahí entró. No, eso es en el mundo, mi hermano. Nosotros lo vivimos en la casa de Dios. La pastora lo ha contado, tal vez en ustedes, el grupo de mujeres, o yo en varones, o acá. Vivimos un tiempo así, una iglesia así, que había hermanas que hacían camadería. Acá había 3 contra las otras 3, allá había 2 contra las otras 2, o 2, así. Tristemente, cuando empezamos a exhortar, cuando exhortábamos, hablamos, se terminaron yendo. Y después de ahí dijimos, acá viene la bendición de Dios. Y hoy le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque hoy vemos varones, mujeres temerosas de Dios, que se aman, que se abrazan, que se soportan unos a los otros, que no hay discriminación, no hay diferencia. Eso es lo que nos orgullece como pastores.
como cristianos, como hijos del Señor. Así que cuidadito con estar mirándose mal entre ustedes. Soportándonos uno a los otros, perdonándonos uno a los otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros, mis hermanos. Amén, mis hermanos. La falta de perdón, mis hermanos, es como que vamos anotando. Ya van una, van dos, van tres, ¿no? Ya te las tengo todas. No tenemos que vivir así. Yo me acuerdo cuando era niño, tal vez alguien que se acuerda, o vivieron, yo allá cuando era niño, mi mamá, sacábamos fiado en un almacén, y en ese almacén era un turco, me acuerdo, un judío, y que era el dueño, un almacén del barrio. Nosotros vivíamos en una villa miseria era, ahí vivíamos, y mi mamá sacaba crédito ahí, y teníamos una libreta así grande, y los mandaba con esa libreta. Tal vez mi hermana Clarita se puede acordar, o algún otro hermano. Tampoco se hagan los jóvenes todo lo demás. Muevan la cabeza y así, yo me acuerdo. ¿Sí? Entonces era una libreta. Yo veo que todo está, ¿de qué está hablando el pastor? Nunca vi eso, nunca conocí eso. No se hagan los jovencitos. Íbamos con esa libreta. Ahí íbamos, niños, ¿qué quieren? Medio de pan, ¿no? Esto. Y ahí anotaba el hombre en esa libreta. Todas las deudas, iba anotando ahí las deudas, anotaba. Y cuando podía mi mamá pagaba, ¿no? Pero ese hombre siempre, bueno, a todo eso siempre ponía de más. 1 kilo de pan valía, no sé, 100 pesos y él ponía 150. Así también cobraba, cuando podía le pagaba a mi mamá también, porque nunca podía pagar. Pero era eso, pero a veces andamos así anotando en las libretas, como esos tiempos viejos, los pecados, la falta del otro. Las situaciones que vivimos con nuestra media naranja, con nuestro cónyuge. ¿Estamos anotándonos así? Te tengo anotado. Yo te pedí que me planchara la camisa, no lo hiciste, listo. No me pidas tampoco que después te lleve y salgamos. No, así estamos anotando. ¿Me están entendiendo o no? No tenemos que andar así, mis hermanos. No tenemos que vivir así. Como esos padres, ¿no? ¿Sí? Mi hijo hace 2 días atrás, o 3 días atrás, mi hijo, a veces uno no se da cuenta, mi hermano, y yo hablo siempre con mi testimonio, y esto quiero aclararlo también. Cuando yo predico de mí, cuando yo predico de mis testimonios, mi hermano, no es para que ustedes me condenen a mí, porque Dios ya me juzgó, ya me perdonó. ¿Me están entendiendo? No es para que ustedes tampoco me condenen y dicen, uy, el pastor, mirá, también es áspero con las pastoras, el pastor aquello. No, cuento mi testimonio porque es lo que el Espíritu me pone en mi vida. Y es de donde Dios me sacó del pozo, del pecado, de la inmundicia, para pararme aquí y ser testimonio, para que ustedes no cometan los mismos errores, los mismos pecados, para que no se desvíen del camino. Y hace unos días atrás estábamos comiendo y mi hijo que empezó a trabajar empezó ya a decir, papá, bueno, yo ¿qué quiero hacer esto? ¿Cómo voy a invertir mi plata? ¿Cómo es su sueldo? Y todas esas cosas. Y a mí me salió, digo, hijo, hace 2 días que no me decís, papá, te quiero. Hace 2 días que no me das un beso. Cuando llegás, cuando me ves, papá, te amo. No sé qué te pasa. Dice mi hijo, bueno. No sabía que tenía raíces de amargura, ¿ves? No sabía, ¿ves? Yo aproveché, nada que ver, pero aproveché para pasarle factura, para decirle, mirá cuánto me debes, acá te tengo anotado en la libreta, el lunes no me saludaste, el martes no, así lo tenía, ahí aproveché. Pero como dice el Señor, todas las cosas es para bien. ¿No saben que de ese día mi hijo llega como a abrazarme y besarme? Se va a abrazarme y besarme. Me ve que cargo algo, me dice, papá, déjame, yo te ayudo. Ahí está. Un hijo amable, un hijo pan de Dios, un hijo respetuoso, un hijo atento. Eso es lo que hizo que yo me parara en esa posición. Sé que también estaba mal, porque la tenía que haber hablado. Porque dice, si alguno tuviera queja con el otro, hablarlo. Pero yo me lo estaba guardando, me lo estaba tragando.
Y a veces las mujeres son así. Y a veces voy a decir, ¿qué te pasa? Nada. ¿Ah? A veces le preguntas, ¿qué te pasa, amorcito? Casi te muerde, un poco más. Pero bueno, porque se van guardando, se van cargando. Entonces tienes que confesarlo, decirle, no me gustó esto, no me gustó aquello. Y tú también, porque eso es también, cuando dice uno a los otros, no solamente es para los hermanos, es para los matrimonios, para la familia, es para todos mis hermanos. Que podamos ponerlo a cuenta, todos, ¿me entienden mis hermanos? Tenemos que despojarnos del peso de los errores. A veces hemos cometido errores, a veces hemos cometido cosas que de alguna forma no hemos subsanado. Entonces tienes que despojarte de eso. Ir y pedir perdón, arrepentirte. Cometí un error, te juzgué, te condené. Pensé mal de ti. Cometí un error, dile, habla, porque los hijos de Dios tenemos que hablar. No tenemos que vivir cargando cosas. Entonces ahí te vas a ir sacando el peso. Cometí un error. ¿Cuántos viven atormentados por los errores del pasado? Porque te metiste o te conociste con un hombre que no tenías que haber conocido, o una mujer que no tenías que haber conocido. Cometiste errores y tal vez hay algo que te hace que no te puedas perdonar. Tal vez cuando te fuiste de tu casa de mala manera, con tus hijos, con tus padres, los dejaste. Tantas cosas. Cuando tal vez no tenías que haberte apresurado a comenzar un nuevo matrimonio, una nueva familia, sin tener ordenada primero lo que dejabas. Ordenado tu corazón. Y vas cometiendo errores porque crees, como se dice, un clavo saca otro clavo. Y bueno, ya la dejé a esta y ya me junté con esta otra. Y ya lo dejé a este y ya me metí con este otro. A veces me sorprende esas famosas, pero también sucede en el mundo cristiano. Esas famosas que están años con un hombre y de repente a la semana ya están con otro cuando se pelean. Y viceversa. Y a veces hay errores que cometes así. A veces creíste, pecaste de inocente, pero tienes que subsanar esos errores. Primeramente, no volver a tropezar con la misma piedra. Primeramente, poner a Dios en tu vida y vas a ver que va a ser diferente. Cuando estés viviendo tal vez un fracaso en algo de tu vida, pon a Dios, tal vez por un tema de salud, de trabajo, de familia. Ponlo a Dios primero y vas a ver cómo el Señor va a hacer las cosas diferentes con Dios. Ese emprendimiento, ese negocio que fracasaste, te fundiste, porque quisiste poner un kiosco y lo hiciste con tu fuerza. Y no te diste cuenta que en la esquina hay otro kiosco, a la otra esquina otro kiosco, y vos pusiste el kiosco al medio. Porque no pusiste a Dios la guía del Señor. En todo tienes que poner a Dios primero. En todo. Más en tu intimidad. En tu intimidad como persona. Decir, voy a empezar. Nosotros sabemos que las cosas de Dios te gustan. Sos una mujer, estás sola. Te gusta un hermano de la iglesia. Cuéntale al pastor, a la pastora, para que podamos orar por ese varón. Eres un varón, te gusta una hermana que está sola. Habla con el pastor, con la pastora, para que podamos orar, para que esa hermana también pueda tener el mismo sentimiento. Pero no te apresures por tu cuenta. Si estás aquí, hazlo con el Señor, mi hermano, mi hermana. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Y si no está acá y está afuera, hazlo con el Señor. Cuéntale, habla para que podamos orar en esa dirección, para que todo sea diferente y no sigas cometiendo errores, torpezas. Y quiero terminar. Vamos primero de Samuel. Primero de Samuel 17:33. Está en el Antiguo Testamento. Una historia muy conocida de David con Goliat. Al 33 vaya, 17:33. ¿Lo puso ahí, Seba?
Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Todos conocen esta palabra. Cuando el rey Saúl, cuando David iba a ir a enfrentar a ese gigante, iba a ir a enfrentar a ese Goliat. ¿Están conmigo? Iba a ir a enfrentar a ese Goliat. Yo no sé cuáles son los Goliat que hoy están en tu vida, que hoy te están de alguna forma atormentando. Yo no sé cuáles serán esos gigantes, pero presta atención porque estamos terminando. Y acá viene una bendición. A David le dijo Saúl. ¿Saúl quién era? Era un ungido de Dios. Era un ungido, era el primer rey, el que habían levantado como un ungido. Muchas veces tú estás aquí y quieres pelear con tu Goliat, quieres enfrentar a tu Goliat con el Espíritu de Dios para sacarte ese peso. Has venido aquí esta noche para enfrentar a Goliat, pero muchas veces algún ungido te va a decir una palabra que te va a bajonear. Algún ungido te va a decir: la iglesia no te va a sacar de la droga, la iglesia no va a poder derrotar a tu Goliat, la iglesia no va a poder, el pastor no va a poder restaurar tu matrimonio, no va a poder restaurar tu familia. Es cierto, pero al Dios que nosotros adoramos, mis hermanos, Él sí lo va a hacer, porque no es la iglesia, no es el pastor, es nuestro Dios el que hace los milagros, es nuestro Dios el que nos fortalece. Y acá David iba a ir a enfrentar a ese Goliat, pero este le dijo: no vayas, tú eres poca cosa. ¿Vos creés que el pastor te va a sacar de ese vicio? Con todo lo que tenés, mirá cuánto consumí, hace cuántos años. ¿Cuántos años estuve en el pecado? Pero cuando conocí al Dios vivo, ¡pum!, de un momento al otro me sacó. Y me empezó a hacer sentir asco por lo demás. Así obra nuestro Dios. Solamente tienes que creer en Él. Dice que y David respondió: tu siervo, perdón, ahí no. Vayan al 37. Dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, dice, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. David dijo, él creía en Jehová, en Dios. ¿Cuánto han estado en un abismo? ¿Cuánto han estado ahí en un pozo pantano, en un lodo cenagoso, como dice el Salmo 40? Levanten la mano los que han estado así, que ya parecía que no había salida. ¿Cuánto han estado viviendo un infierno en su vida? Por motivos X, familiares, adicciones, de lo que sea. Y yo pregunto, a los que levantaron esa mano y a los que no se animaron a levantar la mano, si Dios te sacó de eso, si Dios te trajo a su presencia esta noche, si Dios, Padre poderoso, te ha librado de esas garras de los leones, te ha librado de la muerte, te ha librado, te ha guardado de tantas cosas feas. Porque yo lo digo en mi vida, mis hermanos. ¿Cuántas veces Dios me guardó de que me pasaran cosas tristes? Cosas que tal vez hoy mi esposa, mis hijos estarían llevándome flores al cementerio. Eso pienso yo, capaz que ya ni se hubieran acordado. Pero digo, ¿cuánto? Capaz que estaban de fiesta todavía. Y si me ha librado de todo eso, ¿cómo no te va a librar hoy? ¿Cómo no te va a librar hoy si hoy te veo desde aquí? Te veo que estás ahí, atento, atenta, y te veo con la espada en la mano. Te veo que estás con la Biblia en la mano. Te veo que estás protegido por Dios. Te veo porque lo siento en mi corazón y lo veo en mis ojos espirituales. Cómo el Señor obra en tu vida. Veo cómo los demonios huyen de este lugar ante la presencia del Señor.
¿Cómo no te va a librar? Tienes que creer. Si te has librado de otras cosas, de peligros, de situaciones tristes, ese mismo Dios es el que está hoy contigo. Acá a veces le cuento a la pastora, cuando oramos, cuando veo en las visiones, en mis ojos, demonios saliendo y yendo por allá, a veces los veo ahí como fantasmas volando, porque ya no están aquí, ya no tienen poder contigo, iglesia, ya no tienen poder con nosotros. Entonces tienes que creer en ese poder que creía David. David creía en ese poder de Jehová, ese mismo Dios que Abraham, Isaac,